Amigos, si no vieron los videos que ya publiqué sobre mi viaje por este país, hoy les dejo un video compacto donde está lo mejor de lo mejor. Y luego, ojalá, vayan a ver alguno de ellos. Avanti Canadá. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Esta es mi primera vez en una residencia universitaria, aquí. Y me voy al centro de Quebec. Mucha muralla. Y esto en América del Norte es muy poco frecuente. Es de las más pequeñas ciudades que estoy visitando en este tour por Canadá, ya que tiene solo 500.000 personas. Roosevelt y Churchill hicieron aquí en Quebec un encuentro en medio de la Segunda Guerra Mundial para coordinar acciones. Ese paseo peatonal costero se llama el Paseo de los Gobernadores y vamos a pasar por el famoso Château de Frontenac. Acá fue donde se hizo la conferencia entre Churchill, Roosevelt y Stalin no pudo venir. Ahora vamos a ir a la calle del Tesoro. Se llama así porque antes daba a lo que era el Tesoro General de Quebec. Ahora es una galería de arte a cielo abierto. Un aire totalmente europeo, No se nota tanto en otras ciudades de Canadá. La Basílica de Notre Dame tiene el mérito de ser la primer parroquia y la primer catedral, la más antigua de toda América del Norte. Se accede por una puerta lateral, la puerta sagrada. Estoy entrando en la iglesia más antigua de América del Norte. Y vamos a bajar la escalera de los rompecuellos, por lo empinada y también porque la gente queda dada vuelta mirando el panorama que deja al subir o bajar esta escalera. Y ahora vamos a recorrer el barrio Petit Champlain. Esta es la calle principal, peatonal. Y llegamos a los frescos de Petit Champlain. Son estas pinturas, estos murales, estos grafitis, llámenlos como quieran. El fresco de los quebequenses. Observen que parece que tiene relieve. Por ejemplo, estas personas que se ven en la ventana, realmente no es la ventana, es toda una medianera hecha mural. Quebec es una joya oculta. Esto es otra cosa. Esto es otra joya. Y ahora entramos al Ágora del puerto de Quebec. Es un teatro de verano, al aire libre. El Café du Monde es prohibitivo, es muy caro, hay que tener una billetera muy gorda para poder ir allí. Comencé prácticamente hoy por aquí, ahora sí, esto se llenó. Mirá Antonio y Andrea en un futuro, mochilita, caminando por los centros, A un minuto de que termine el partido, soy hincha del Real hoy por Federico Valverde. Ahora sí, ya está. Vamos arriba al Real nomás. Vamos arriba al Real. ¡Choque! Estoy yendo a Les Chutes Montmorency, a las cascadas Montmorency.
Puse un billete de 5 en la máquina, pero cuando se paga en efectivo, o se paga justo o no da cambio. Acá es donde se reserva la tirolina y sale atrás hacia el lugar donde después voy a ir. Y aquí voy a cruzar el puente encima de la cascada. Le Chute Montmorency. Cascada Montmorency, cerca de Quebec. Que gustan de hacer rappel. Bueno, ¿qué les parece este lugar? Como se darán cuenta, los escalones son empinados, son 480. Otra vez, por supuesto, les recomiendo que los bajen. Me parece a mí es más fácil bajarlos que subirlos, a menos que estén en muy buena condición física. Y luego subir mediante teleférico el puente pasarela por sobre la cascada. Y de ahí volver a tomar el ómnibus, la línea 800 de bus. Avenida principal de Montreal. En este hotel estoy alojado. Arriba tiene los 12 apóstoles. Quisieron hacer algo parecido a San Pedro del Vaticano en el siglo XIX. Les quedó esto. Atrás tenemos un ejemplo de la nueva arquitectura que tiene esta ciudad de Montreal. También hicieron una réplica en miniatura del baldaquino de Bernini que está en San Pedro. Mientras voy subiendo al oratorio de San José, les voy a hacer una confesión. Mi inglés es de nivel intermedio, me permite manejarme sin problemas en cualquier ciudad del mundo. Pero al llegar a Montreal, aeropuerto, el hotel, el restaurante y el supermercado, me pegaron una cachetada. Yo ya sabía que aquí se hablaba francés, pero je ne parle pas français. Y entonces, en ese mismo momento, todos comenzaban a hablarme en inglés y algunos, inclusive que se veía mi cara de gallego, comenzaban a hablar en español. Gracias. Y para que tengan una idea, les voy a mostrar lo que es la gente que está en la escalinata de entrada con el resto del edificio y ahí se darán cuenta de lo inmenso que es este oratorio. Está en refacción. Y del oratorio voy a hacer una larga caminata para llegar por un barrio muy residencial, como podrán ir viendo, al Parc Royal. Ah, pero este es un barrio top high class. Había leído que había que pasear por este barrio. Elegí este camino además porque es embajada. Si esto hay que hacerlo en sentido contrario, come piernas. Se terminó ese barrio y empezó el Parque Real, de Parc Royal. Y estoy llegando al Belvedere Condiaronc. ¿Qué veremos acá? Y llegué al Chalet du Mont Royal. El chalet tiene un amplio salón
donde se hacen exposiciones, conciertos, etc. Uy, y hay un reclame que llamó mi atención. Ya es hora de picotear algo también, pero después un expreso, nada de café americano. Café, de veras. Bajamos al centro de Montreal. Una escalera salvaje, empinada. No sé, creo que son 6, 7 cuadras de escaleras. Menos mal que vengo bajando a la ciudad. Esta gente que va hacia el Mont Royal, mamita querida. Tramo final, ya allí comienza la ciudad. Y todo esto es una universidad, la Universidad McGill. Varios salones, edificios, todo es universidad. La multitud iluminada porque contrasta con el edificio que está detrás, negro. Rue Santa Catarina. Esta es la principal calle comercial del centro. Y ahora miren qué contraste con el edificio moderno del fondo. Y a esta grúa le robaron la primera parte de su nombre. Bueno, es un mal chiste, ya lo sé. La Plaza de las Artes o la Plaza de los Festivales tiene una fuente en el medio muy particular que vamos a ir a ver ahora. Estamos por llegar al barrio de los murales. El barrio se llama Le Plateau de Mont Royal. Desde mi punto de vista, estos murales, estos grafitis, sí son arte. Representan ideas, representan sentimientos. No esos par de iniciales o nombres artísticos de quienes dibujan en cualquier lugar, que lo único que demuestran es la poca educación que tienen. Mirá estos ojos, te están increpando lo que estás haciendo mal. Oh, excuse me. Oh, you are better than graffitis. Okay. ¿Qué dirá el artista que hizo este mural de estos que vienen luego y le enchastran poniendo sus iniciales o sus nombres arriba de su trabajo? Y ahora vamos a ver a la vieja. Bueno, la vieja Montreal, así le dicen los propios habitantes de la ciudad. Hotel de Ville es el ayuntamiento de la ciudad. Y enfrente al Hotel de Ville, la plaza Jacques Cartier, la plaza más importante de la vieja. En su país de origen, post pandemia, nuevamente Cirque du Soleil. Me encanta, soy fan. En esta zona del Puerto Viejo también hay un mini parque de diversiones. Repito, es muy temprano en la mañana, todavía esto está a medio abrir. Dejamos el Puerto Viejo, volvemos a recorrer la vieja. Basílica de Notre Dame en Montreal. También en reparación una de sus torres. Pointe-à-Callière
Hoy Museo de Historia y Arqueología. Acá es el punto donde en 1642 se fundó la ciudad de Montreal. Me tomé un bus porque estoy saliendo de la ciudad. Voy a ir a ver un barrio muy especial que se llama Habitat 67. Está del otro lado del río San Lorenzo. El arquitecto israelí-canadiense Moshe Safdie se graduó con la tesis precisamente de este proyecto que luego en el año 67 se convirtió en realidad. Y del Habitat 67 me vine a ver la biosfera de Montreal. Es un museo dedicado al medio ambiente. Ya son casi las 5 de la tarde, no voy a poder entrar, pero por lo menos vengo a ver este edificio muy singular también. 1, 2. Si ven este cartel, Rezo, significa que acá es una entrada a la ciudad subterránea. 30 kilómetros interconectados por restaurantes, galerías, todo underground, bajo tierra, que conecta las diferentes, a su vez, estaciones de metro. En invierno esto explota porque al ser tan fría la superficie en invierno, aquí en estas latitudes, todo transcurre aquí abajo, en este mundo. Aquí es la residencia universitaria donde estoy parando en Toronto. Queda muy cerca del barrio Kensington, que a su vez es el barrio intermedio entre la universidad y el centro de Toronto. Es domingo, de tarde, llovió un poquito, sin embargo hay movimiento en la calle. El Perolas Supermarket tendrá realmente de todo, de todo, de todo, de todo. Buenas, ¿qué tal? Hi. Hola. ¿Tienen yerba mate? Sí, tenemos yerba mate. ¿De qué país la busca? De Uruguay. Ya lo vi. Tiene Sara, Sí. tiene Canaria. Increíble. Tiene Increíble, la mire. Sara Roja, Sara Azul. Y el señor conoce las marcas todas por países. Sí, tenemos también dulce de leche Los Nietitos. Increíble. Muchísimas gracias. Qué sorpresa me llevo. Y llegué a la publicitada Rush Lane, la calle de los grafitis y murales en Toronto. Bueno, el comienzo no me gusta nada. Puras iniciales, nombres, letras. Me quedo con los murales de Montreal. Y ahora a caminar por la Queen Street West. Telaraña de los cables de los tranvías. Sin palabras. La imagen dice mucho más que cualquier cosa. Se compró un refresco para él y pidió una crema para su perro. Ya estoy por el centro de Toronto. Por la niebla que hay hasta ahora, la CN Tower, la torre CN, apenas se ve. Por las calles de Toronto, ciudad donde han venido muchos uruguayos, hay una colectividad grande aquí. Vamos arriba, muchachos, hay que meter. Vamos, vamos, nos estamos quedando quietos. Estoy en el Berksey Park. Este gato me mira fijo, pero es muy simpática esta fuente. Observen. Los chorros salen de perros, todos son perros. Muy simpático, muy simpático. Este es el Gooderham Building, se le dice el Flatiron pequeñito, porque el verdadero Flatiron es el que está en Nueva York, en la Quinta Avenida, que tiene como 50 o 60 pisos. Este tiene 6 o 7, pero los dos tienen en común la forma de su planta, que hace acordar a las viejas planchas de hierro, las flat iron.
Me vine a la Young Dundas Square, que tiene mucho LED. Mucho LED. A ver, eso. Mucho LED por acá, por allá. Por primera vez siento mucho olor a marihuana por acá. Recuerden que en Montevideo es normal, así que el olor no me afecta. Creo que adentro de este edificio y aquí abajo comienza lo que en Toronto se le dice The Path. Según ellos, es tan grande como el de Montreal. Otra ciudad subterránea, ¿será tan así? En Montreal era Rezo, aquí es Path. Quise salir y estoy por salir, pero salí al lobby del Sheraton. Y ahora estoy en el centro mismo del downtown, en la plaza Nathan Phillips, más conocida por tener las letras de la ciudad. Al costado, el viejo ayuntamiento. Es uno de los pocos edificios antiguos que tiene Toronto. La Asamblea Legislativa, el Congreso, el Palacio Legislativo de Ontario. Rumbo a la Casa Loma. A ver qué tal. Pero en el camino, tremenda escalera. Vamos arriba, Antonio. Voy a comenzar el recorrido por la Casa Loma mostrando los pósters de algunas de las películas que fueron filmadas aquí, ya sea en su interior o en el exterior. Otra puerta que es la salida de los juegos de escape, en este caso se llama Estación M. El escritorio del dueño de esta casa, castillo. Esto era el comedor diario. Y esta es la vista que se tiene desde la torre normanda de Casa Loma. Como el City Pass, Toronto incluye un crucerito rápido por el lago. Ahí voy. This is the world's first fully retractable stadium roof. One, two. Y me dio el tiempo perfecto para reservar y venir a la torre ahora. En los pisos de vidrio, allá abajo se ve el techo del acuario. Yo estoy agarrado justamente, al igual que los vecinos, así, miren. Miren al costado del otro también. Está buenísimo, muy buena idea. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.